Quien puede hacer esto, tiene al mundo entero consigo. Quien no puede, marcha solo por el camino. Yo iba a pescar al estado de Maine todos los veranos. Personalmente, me gustan de sobremanera las fresas con crema, pero por alguna razón misteriosa los peces prefieren las lombrices. Por eso, como cuando voy de pesca no pienso en lo que me gusta a mí, sino en lo que prefieren los peces, no cebo el anzuelo con fresas y crema. En cambio, balanceo una lombriz o saltamontes frente al pez y le digo, ¿te gustaría comer esto? ¿Por qué no proceder con igual sentido común cuando se pesca a la gente? Así procedía Lloyd George, primer ministro inglés durante la Primera Guerra Mundial. Cuando alguien le preguntó cómo había conseguido continuar en el poder después de que todos los demás jefes de la guerra, Wilson, Orlando, Clemenceau, habían desaparecido en el olvido, respondió que si se podía atribuir su permanencia en la cumbre a alguna cosa, era probablemente al hecho de que había aprendido que era necesario poner en el anzuelo el cebo capaz de satisfacer al pez. ¿Por qué hablar de lo que necesitamos o deseamos? Eso es infantil, absurdo. Claro está que a usted le interesa lo que necesita o desea. Eso le interesa eternamente. Pero a nadie más le interesa. Los demás son como usted o como yo. Les interesa lo que ellos desean o necesitan. De modo que el único medio de que disponemos para influir sobre el prójimo es hablar acerca de lo que él quiere y demostrarle cómo conseguirlo. Recuerde esa frase mañana cuando trate de lograr que alguien haga algo. Si por ejemplo no quiere que su hijo fume, no le predique y no hable de lo que usted quiere. Muéstrele en cambio que los cigarrillos pueden impedirle formar parte del equipo deportivo del colegio o ganar la carrera de 100 metros. Es bueno recordar esto, ya sea que se trate con niños o con terneros o con monos. Por ejemplo, Ralph Waldo Emerson y su hijo trataron un día de meter un ternero en el establo, pero cometieron el error común de pensar solamente en lo que querían ellos. Emerson empujaba y su hijo tironeaba, pero el ternero hacía como ellos, pensaba solamente en lo que quería, así que atiezó las patas y se negó empecinadamente a salir del prado. Una criada irlandesa vio la dificultad en que estaban sus amos. No era capaz de escribir ensayos ni libros, pero al menos en esta ocasión mostró más sentido común que Emerson. Pensó en lo que quería el ternero, puso un dedo maternal en la boca del ternero y lo dejó que chupara y chupara mientras lo conducía lentamente al establo. Todos los actos que ha realizado usted desde que nació se deben a que quería algo. ¿Y aquella vez que entregó una donación a la Cruz Roja? No es una excepción a la regla. Hizo esa donación a la Cruz Roja porque quería prestar ayuda, porque quería realizar un acto hermoso, altruista, divino. Por cuanto lo has hecho para uno de los menores de este mi rebaño, lo has hecho por mí, dijo Jesucristo. Si no hubiera querido usted alentar ese sentimiento más de lo que quería guardar el dinero, no habría hecho la contribución. Es claro que puede haberla efectuado porque le avergonzaba negarse o porque un cliente le pidió que la hiciera, pero lo cierto es que lo hizo porque quería algo. El profesor Henry Overstreet, en su ilustrativo libro Influenciando el comportamiento humano, dice: la acción surge de lo que deseamos fundamentalmente, y el mejor consejo que puede darse a los que pretenden ser persuasivos, ya sea en los negocios, en el hogar, en la escuela o en la política, es este. Primero, despertar en la otra persona un franco deseo. Quien puede hacerlo tiene el mundo entero consigo. Quien no puede, marcha solo por el camino. Andrew Carnegie, el pequeñuelo escocés empobrecido que comenzó a trabajar con una paga de 2 centavos por hora y finalmente donó $365 millones, aprendió en sus primeros años que el único medio de influir sobre la gente es hablar acerca de lo que el otro quiere. Fue a la escuela durante 4 años solamente y sin embargo aprendió a tratar con los demás. Para ilustrar, su cuñada se hallaba preocupadísima por sus 2 hijos, que estudiaban en Yale, pues tan ocupados estaban en sus cosas, que no escribían a casa y no prestaban atención a las frenéticas cartas de la mamá. Carnegie ofreció apostar $100 a que conseguiría una respuesta a vuelta de correo, sin pedirla siquiera. Alguien aceptó el reto. Carnegie escribió entonces a sus sobrinos una carta en la que mencionaba cómo al pasar en un postdata el envío de $5 para cada sobrino, pero no adjuntó el dinero.
A vuelta de correo llegaron respuestas que agradecían al querido tío Andrew su atenta carta y ya sabe usted el resto. Otro ejemplo de persuasión proviene de Stan Novak de Cleveland, Ohio. Una noche Stan volvió a casa del trabajo, encontró a su hijo menor Tim pataleando y gritando en el piso de la sala. Al día siguiente debió empezar el jardín de infantes y ahora protestaba diciendo que no iría. La reacción normal de Stan habría sido ordenarle al niño que fuera a su cuarto y recomendarle que se hiciera la idea de ir de todos modos. No le habría dejado alternativa. Pero al reconocer que esto no ayudaría a Tim a iniciar con la mejor disposición su carrera escolar, Stan se detuvo a pensar, si yo fuera Tim, ¿qué podría gustarme en el jardín de infantes? Junto con su esposa, hicieron una lista de todas las cosas divertidas que haría Tim, como pintar con los dedos, cantar canciones, jugar con amigos nuevos, etc. Después pasó a la acción. Él me dijo, todos empezamos a pintar con los dedos en la mesa de la cocina, mi esposa Lil, mi otro hijo Bob y yo mismo, y nos divertimos mucho. Al poco rato asomó Tim a espiar. De inmediato nos rogó que lo dejáramos participar. Oh no, tienes que ir al jardín de infantes a aprender a pintar con los dedos. Con todo el entusiasmo que pude reunir, seguí adelante con la lista, hablándole en términos que pudiera entender, explicándole todo lo bueno que haría en el jardín de infantes. A la mañana siguiente fui el primero en levantarme. Bajé y encontré a Tim profundamente dormido en el sillón de la sala. ¿Qué estás haciendo aquí?, le pregunté. Estoy esperando para ir al jardín de infantes. No quiero llegar tarde. El entusiasmo de toda la familia había despertado en Tim la ansiedad por iniciar las clases, mucho más de lo que podría haberlo hecho la más persuasiva de las conversaciones. Mañana querrá usted persuadir a alguien de que haga algo. Antes de hablar, haga una pausa y pregúntese, ¿cómo puedo lograr que quiera hacerlo? Esa pregunta impedirá que nos lancemos impetuosamente a hablar inútilmente de todos nuestros deseos. En una época yo arrendaba el gran salón de baile de cierto hotel de Nueva York 20 noches por temporada, a fin de realizar una serie de conferencias. Al comenzar una temporada se me informó repentinamente que tendría que pagar casi el triple de alquiler. Esta noticia me llegó después de impresas y distribuidas las entradas y hechos todos los anuncios. Naturalmente yo no quería pagar ese aumento, pero ¿de qué me valdría hablar a la gerencia del hotel de lo que yo quería? Solo les interesaba lo que querían ellos. Un par de días más tarde fui a ver al gerente. Quedé algo sorprendido cuando recibí su carta, dije, pero no me quejo. Si yo hubiera estado en su situación, es probable que habría escrito una carta similar. Su deber, como gerente del hotel, es realizar todos los beneficios posibles. Si no procede así, lo despedirán como es lógico. Pero tomemos un papel y escribamos las ventajas y desventajas que resultarán para el hotel si insiste en este aumento del alquiler. Tomé entonces una hoja de papel, tracé una línea por el medio y encabecé una columna con la palabra ventajas y la otra con la palabra desventajas. Bajo el título de ventajas escribí estas palabras: salón de baile libre. Luego dije, tendrán ustedes la ventaja de quedarse con el salón de baile para alquilarlo para bailes y convenciones. Es una gran ventaja, porque esas funciones le rendirán mucho más dinero del que pueda conseguir con una serie de conferencias. Si comprometen el salón por 20 noches en el curso de la temporada, es casi seguro que perderán algunos negocios muy provechosos. Ahora agregué, consideremos las desventajas. Primero, en lugar de aumentar sus ingresos por lo que yo les pague, verán ustedes que disminuyen. En realidad los van a perder del todo, porque no puedo pagar el alquiler que me piden. Me veré obligado a efectuar estas conferencias en algún otro local. Hay además otra desventaja para ustedes. Estas conferencias atraen multitudes de personas educadas y cultas. Se trata pues de una buena propaganda, ¿verdad? Lo cierto es que si gastaran ustedes $5,000 en anuncios periodísticos, no conseguirían atraer al hotel tanta gente como la que viene a estas conferencias. Esto vale mucho para el hotel, ¿verdad? Mientras hablaba, escribí estas dos desventajas bajo el título correspondiente y entregué la hoja de papel al gerente diciéndole: deseo que estudie cuidadosamente las ventajas y las desventajas que van a resultar para el hotel de esta decisión y que después me haga conocer su resolución definitiva. Al día siguiente recibí una carta en que se me informaba que mi alquiler aumentaría solo en 50% en lugar del 300%. Recuérdese que obtuve esta reducción sin decir una palabra de lo que yo quería.
No hablé más que de lo que quería el hotel y cómo podrían lograrlo. Supongamos que yo hubiese procedido en la forma humana, natural, que hubiera entrado violentamente en la oficina del gerente para decirle: ¿qué es esto de aumentarme el alquiler en 300% cuando sabe que ya se han impreso y repartido las entradas y efectuado todos los anuncios? ¿300%? Esto es absurdo, no lo voy a pagar. ¿Qué habría ocurrido entonces? Sencillamente que habría comenzado una discusión, y ya se sabe cómo terminan las discusiones. Aunque yo hubiese convencido al gerente de su error, su orgullo habría hecho difícil que cediera. Veamos uno de los mejores consejos que jamás se han dado en cuanto al arte de las relaciones humanas. Si hay un secreto del éxito, dijo Henry Ford, reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista, así como del propio. Tan bueno es el consejo que quiero repetirlo. Si hay un secreto del éxito, reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista, así como del propio. Es tan sencillo, tan evidente, que cualquiera debería apreciar a primera vista la verdad que encierra. Sin embargo, el 90% de la gente de la Tierra lo ignora, el 90% de las veces. Un ejemplo: estudie las cartas que llegan a su escritorio mañana por la mañana y verá que casi todas ellas violan esta norma de sentido común. Veamos esta carta, escrita por el jefe del departamento de radio de una agencia de publicidad que tiene sucursales en todo el continente. Esta carta fue enviada a los gerentes de estaciones locales de radio en todo el país. He realizado comentarios de acuerdo a mis reacciones ante cada párrafo. La carta dice así: señor fulano de tal, ciudad tal cual, Indiana. Estimado señor fulano, la compañía tal desea conservar su posición como principal agencia publicitaria en el terreno radiotelefónico. ¿A quién le interesa lo que desea su compañía? A mí me preocupan mis problemas. El banco va a ejecutar la hipoteca sobre mi casa. El jardín está lleno de plagas. El mercado de valores bajó ayer. Perdí el tren de las 8:15 esta mañana. No me invitaron anoche al baile de los Pérez. El médico me dijo que tengo mucha presión arterial y neuritis y caspa. Y bien, ¿qué ocurre? Llego esta mañana a la oficina preocupado, abro mi correspondencia y me encuentro con un señor engreído que desde Nueva York se dedica a cacarear sobre lo que desea su compañía. Bah, si se diera cuenta de la impresión que hace esta carta, abandonaría el ramo de publicidad y se dedicaría a criar ovejas. La carta continúa así: los contratos nacionales de publicidad de esta agencia fueron el baluarte de la primera cadena radiotelefónica. En los años sucesivos hemos ocupado en todas las estaciones más tiempo publicitario que cualquier otra agencia. Comentarios de este párrafo: son ustedes ricos y poderosos y están en la cima, ¿verdad? ¿Y qué? A mí no me interesa para nada que sean ustedes tan grandes como la General Motors y la General Electric y el Estado Mayor del Ejército, todos juntos. Si usted, señor, tuviera un asomo de sentido común, habría comprendido que a mí me interesa cuán grande soy yo y no ustedes. Toda esta charla sobre sus enormes triunfos me hace sentir pequeño y carente de importancia. Continuemos con la carta. Deseamos atender a nuestros clientes con la última palabra sobre información relativa a estaciones radiotelefónicas. Mi comentario: ustedes desean, no me interesa lo que desea usted, ni lo que desea el presidente de los Estados Unidos. Escuche de una vez por todas, me interesa lo que yo deseo y de eso no he dicho una sola palabra en esta carta. La carta continuó: se servirá a usted, por lo tanto, poner a la compañía tal en su lista de preferencia para el envío de informaciones semanales sobre su estación, todos los detalles que puedan resultar útiles para una agencia de nuestro carácter. Comentarios: ¿lista de preferencia? ¿Qué desfachatez? Me hace sentir insignificante con toda esa referencia a su grandeza, y luego me pide que ponga a la compañía en la lista de preferencia sin emplear siquiera una cortesía al pedirlo. La carta continúa: una pronta contestación de esta carta con los últimos datos de esa estación serán mutuamente beneficiosa. Comentarios: qué estúpido. Me envía usted una circular barata, una copia mimeografiada que se reparte por el país entero como las hojas de otoño, y tiene la osadía de pedirme, cuando estoy preocupado por la hipoteca y el jardín y mi presión, que me siente a dictar una nota personal en respuesta a su circular mimeografiada y que la responda pronto. ¿Qué es eso de pronto? ¿No sabe usted que yo soy tan ocupado como usted, o al menos me gusta pensar que lo estoy? Y ya que estamos en esto, ¿quién le dio derecho a impartirme órdenes? Dice usted que será mutuamente beneficiosa. Al fin empieza usted a ver mi punto de vista.
pero de todos modos no me explica cómo puede ser beneficioso para mí. La carta terminó. Su seguro servidor, J. Sutano, gerente del departamento de radio. Postdata. La copia inclusa del diario de cual será de interés para usted y quizás quiera transmitirla por su estación. Comentarios. Finalmente allí a lo último, en una postdata, menciona usted algo que puede ayudarme a resolver uno de mis problemas. ¿Por qué no empezó su carta por allí? Pero es inútil. Un hombre dedicado a publicidad, culpable de perpetrar tantas tonterías como me ha enviado usted, debe de padecer algo en la médula oblongada. Usted no necesita una carta con nuestras últimas novedades. Lo que necesita usted es 1 litro de yodo en la glándula tiroides. Pero si un hombre que dedica su vida a la publicidad y que se hace pasar por perito en el arte de influir sobre el público, si un hombre así escribe una carta de este tipo, ¿qué podemos esperar del carnicero o del panadero? Vamos a estudiar otra carta escrita por el superintendente de una gran estación ferroviaria de cargas, el señor Edward Vermeulen. ¿Qué efecto tuvo esta carta en el hombre a quien fue dirigida? Leámosla y después lo diré. Azorenga Sons Inc., Front Street, Brooklyn, Nueva York. Atención, señor Edward Vermeulen, muy señores nuestros. Las operaciones en nuestra estación receptora de fletes para afuera son dificultosas porque una amplia proporción del movimiento total se nos entrega muy avanzada a la tarde. Eso tiene por resultado congestiones, trabajo extraordinario para nuestro personal, retraso de los camiones y en algunos casos retraso del despacho de las consignaciones. El 10 de noviembre recibimos de esta compañía un lote de 510 piezas que llegó aquí a las 16:20. Solicitamos su cooperación para impedir los efectos indeseables que surgen de la recepción tardía de consignaciones. Nos permitimos solicitar que, en los días en que envíen ustedes un volumen de mercadería como el que se recibió en la fecha mencionada, realicen ustedes un esfuerzo para hacer llegar más temprano el camión o entregarnos parte de la carga por la mañana. Ustedes obtendrían de tal cooperación la ventaja de una descarga más rápida de sus camiones y la seguridad de que sus consignaciones serían despachadas en el día de su entrega en la estación. Su seguro servidor, J.B., superintendente. Después de leer esta carta, el señor Vermeulen, gerente de ventas de la casa A. Seragas Homes, me la envió con el siguiente comentario. Esta carta tuvo el efecto contrario del que se deseaba. La carta comienza describiendo las dificultades de la estación, que en general no nos interesan. Se pide luego nuestra cooperación, sin pensar en los inconvenientes que eso puede causarnos. Y por fin, en el último párrafo, se menciona el hecho de que si cooperamos podremos obtener la descarga más rápida de nuestros camiones y la seguridad de que nuestros envíos serán despachados en la fecha de su entrega en la estación. En otras palabras, lo que más nos interesa es lo mencionado al final, y el efecto total de la carta es el de despertar un espíritu de antagonismo más que de cooperación. Veamos si podemos escribir mejor esta carta. No perdamos tiempo hablando de nuestros problemas. Según aconseja Henry Ford, comprendamos el punto de vista de la otra persona y veamos las cosas desde ese punto de vista, así como el nuestro. Demos una muestra de la carta revisada. Quizá no sea la mejor, pero creo que sí es mejor que la original. Estimado señor Vermeulen, su compañía es uno de nuestros buenos clientes desde hace 14 años. Naturalmente, agradecemos sobremanera ese patrocinio y ansiamos darle el servicio veloz y eficiente que merece. Lamentamos decir, sin embargo, que no nos es posible hacerlo cuando sus camiones nos hacen llegar una gran partida de mercadería en las últimas horas de la tarde, como ocurrió el 10 de noviembre. Sucede así porque muchos otros clientes hacen también sus entregas en las últimas horas de la tarde y naturalmente esto produce una congestión. Como resultado de ello, sus camiones quedan inevitablemente detenidos en la estación y a veces hasta se retrasa el envío de las mercancías al interior. Esta es una grave dificultad. ¿Cómo se puede evitar? Haciendo sus entregas en la estación por la mañana cuando les sea posible. Eso facilitará el movimiento de sus camiones, sus envíos obtendrán inmediata atención y nuestro personal podrá retirarse temprano a gozar una comida con los deliciosos productos que ustedes fabrican. Cualquiera sea el momento en que lleguen sus envíos, haremos siempre todo lo posible por servirles con rapidez. Sé que usted está muy ocupado, sírvase no molestarse en contestar esta nota. Lo saludo atentamente, J.B., superintendente. Recordemos entonces, primero, despertar en el prójimo un franco deseo. Quien puede hacerlo, tiene al mundo entero consigo. Quien no puede, marcha solo por el camino. Regla número 3. Despierte en los demás un deseo vehemente.
En pocas palabras, las reglas que hemos visto son: regla número 1, no critique, no condene, no se queje. Regla número 2, demuestre aprecio honrado y sincero. Regla número 3, despierte en los demás un deseo vehemente. Si te gustó este audio, dale clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. Te habla Alejandro Páez. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.